Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos al aire, una nueva edición de Impacto Económico. Les saluda Luis de Jesús. De inmediato revisamos titulares. Bolivia apuesta a la producción de biocombustibles para dejar a un lado su dependencia de la importación del diésel. Para ello, planea aumentar su cultivo de soya. Los precios mundiales de los alimentos van en aumento, advierte la FAO. En nuestra arista económica de hoy analizamos las manos de la especulación que están detrás del encarecimiento de la comida. Y en Economía 360, el Parlamento Europeo da luz verde al acuerdo de libre comercio y protección de inversión con Singapur. ¿Qué tal? Con América Latina en perspectiva damos inicio a esta edición de Impacto Económico. Hablamos de Bolivia. Ese país apuesta a los biocombustibles para abandonar su dependencia importadora. El ministro boliviano de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, informó que se prevé producir alrededor de 101 millones de litros de biodiesel en el marco de un plan piloto para reducir la importación de diésel hasta un 5%. Para obtener esa producción se debe entonces incrementar el cultivo de soya en el país entre 200.000 y 250.000 hectáreas. En esa línea, Sánchez instó a los productores de soya a incrementar su producción para que así la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos prepare entonces una oferta económica de compra que los incentive a ampliar sus cultivos. Añadió que en base a la propuesta de los agricultores, el Estado garantizará las inversiones en el campo, la maquinaria e industria que requieran el sector agrícola. Se espera además que la producción y venta del biodiesel comience en septiembre de este año. Y ya que estamos hablando de Bolivia, también le contamos que el tren bioceánico, proyectado por el gobierno de Bolivia para unir las costas del Pacífico y el Atlántico de la región, tendrá una nueva vitrina de presentación. En una visita a La Paz, el expresidente de Colombia y el exsecretario de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, Ernesto Samper, se encontró con el presidente Evo Morales y allí anunció que a mediados de este año el tren bioceánico de integración será presentado en la ciudad colombiana de Cartagena como uno de los proyectos más emblemáticos de la región. Samper destacó las ventajas que traerá el tren bioceánico para la región porque, según él, reducirá el traslado de mercadería desde el puerto brasileño de Santos hasta el puerto peruano de Hilo en el Pacífico, atravesando el territorio boliviano. El encuentro también surgió surgió la necesidad de seguir impulsando los procesos de integración para consolidar la patria grande. Y en la región, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, recibió este miércoles a su homólogo alemán Frank-Walter Steinmeier para profundizar las relaciones bilaterales, principalmente en los ámbitos político, económico y comercial. La Cancillería de Ecuador dijo que Alemania es el principal país que ofrece cooperación desde Europa y que su principal interés es particularmente orientado a asuntos ambientales y de conservación. En 2018, los compromisos alemanes superaron los 37,5 millones de euros en materia de cooperación bilateral, según reveló la Embajada de Alemania en Ecuador. La visita del mandatario alemán se produce en medio de protestas de los sectores sociales en Ecuador que rechazan el paquete económico del presidente Lenín Moreno y las conversaciones que el Ejecutivo sostiene con el FMI para llegar a un posible acuerdo financiero. Los manifestantes exigen además una declaración de emergencia en el ámbito agrario y de salud. Y en Centroamérica, Costa Rica gestiona su crisis económica con una espiral de endeudamiento que parece no tener fin, por lo menos a corto plazo. El secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, Albino Vargas, denunció el abismal e infernal camino del endeudamiento público sin fin, en sus propias palabras, en ese país. Según el vocero, no existe una voluntad política para evitar que sea la deuda pública la que solvente el problema fiscal del país. El camino fácil de las autoridades ha sido, en los últimos años, aumentar la deuda y su carga en pago de intereses, y así lo denunció. Actualmente, los diputados de la Asamblea Legislativa estarían discutiendo un proyecto de ley sobre la autorización de emisión de títulos en el mercado internacional y además la contratación de líneas de crédito para que el país se endeude en unos 6.000 millones de dólares en eurobonos por los próximos 6 años. Y la Agencia Internacional de Energía denunció que las sanciones de Estados Unidos a la estatal venezolana PDVSA
obstaculizan las exportaciones petroleras de ese país en todo el mundo. Las sanciones de Estados Unidos a PDVSA afectan las importaciones de diluyentes que la estatal petrolera utiliza para poder procesar su crudo, que es un crudo pesado. La Agencia Internacional de Energía señala que las exportaciones de crudo de Venezuela podrían disminuir y señala que las sanciones de Estados Unidos contra PDVSA es otro recordatorio de la enorme importancia que tienen los acontecimientos políticos para el sector del petróleo. El organismo hace énfasis en las recientes sanciones de Estados Unidos que implican el congelamiento de $7.000 millones en activos, más $11.000 millones en ingresos por exportaciones perdidas durante el próximo año. Un acto que el gobierno venezolano ha calificado en reiteradas ocasiones como un robo. Y en el marco de la reactivación de la Unidad de Producción Social Agropecuaria en Venezuela, el presidente del país suramericano, Nicolás Maduro, dijo este miércoles que el país trabajará para exportar alimentos. Asimismo, cuestionó la ayuda humanitaria, esa ayuda humanitaria entre comillas, de Estados Unidos, que a su juicio el presidente Donald Trump nunca le ha dado al mundo. Venezuela debe producir todo lo que necesita. Y es más, no peco de grandilocuencia ni de exageración cuando digo, Venezuela tiene que llegar el momento en que sea un país exportador de alimentos, además. Exportador de alimentos. Esto es lo que yo digo. Una diversificación económica productiva. Nuevas fuentes de riquezas integrales para el país y la satisfacción de la necesidad venezolana en el primer orden, allí. Ese es el esfuerzo venezolano, no el esfuerzo de convertir a un país en mendigo, de unas supuestas ayudas humanitarias que jamás Donald Trump le ha dado al mundo. Momento de hacer una primera pausa aquí en Impacto Económico. Al regreso revisamos nuestra arista económica de hoy y hablamos del fenómeno de la especulación con los precios de los alimentos en todo el mundo. ¿Quiénes están detrás de eso? A la vuelta le decimos, ya venimos. La especulación alimentaria, de eso hablamos hoy en nuestra arista económica. Los precios mundiales de los alimentos básicos comenzaron el año 2019 subiendo en 1,8% mensual en enero debido al empuje de los productos lácteos y los aceites vegetales. Al menos así lo ha informado de momento la FAO. La Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura indicó que su índice de evolución de los precios de los alimentos tuvo un promedio de 164,8 puntos el mes pasado, 2,2% por debajo del nivel de enero de 2018. Por grupos, el mayor crecimiento lo experimentaron los precios de los lácteos, que se encarecieron 7,2% respecto a diciembre, luego de 7 meses de experimentar caída, entre otros motivos por los limitados suministros para la exportación desde Europa, que fortaleció su demanda interna. Ahora bien, los aceites vegetales se vendieron un 4,3% más caros, arrastrados también por los valores del aceite de palma, cuya producción estacional disminuyó en los principales países productores, y por los de la soja ante la mayor demanda de suministros de Sudamérica. Los precios del azúcar, por su parte, se elevaron 1,3% mensual, influidos por la apreciación del real del Brasil, el principal exportador frente al dólar estadounidense. Y según la FAO, la carne se mantuvo a un precio similar respecto a diciembre pasado, cuando registró un aumento del 0,8%, y los cereales se encarecieron 1,8% ligeramente debido a la robusta demanda mundial y la menor oferta para la exportación. Con los datos en manos, la pregunta que nos hacemos ahora es, ¿qué hay detrás de estos números? ¿Y cuáles son las manos que mueven el precio de los alimentos y encarecen los productos? Veamos.
Hay gobiernos, instituciones y medios hegemónicos que atribuyen la causa de la crisis alimentaria a las malas cosechas, tecnologías anticuadas, falta de cultura, cuestiones meteorológicas adversas, falta de capacidad de almacenamiento y pare de contar. Pero lo cierto es que el hambre, si bien los factores mencionados tienen su influencia, depende fundamentalmente de otras cuestiones ajenas a todo ello y que tienen todo que ver con el papel de las grandes entidades financieras para quienes todos los recursos del planeta son terreno fértil a la hora de especular. La historia de la especulación alimentaria se remonta al siglo XIX, al expandirse la producción agrícola en los Estados Unidos. Directamente endeudados con los bancos que vendían la tierra, los campesinos no tenían más opción que producir para mercados cada vez más alejados. En ese contexto de incipiente comercio internacional de los cereales y oleaginosas, se fue operando una paulatina concentración del poder de la cadena alimentaria en manos de unos pocos pero poderosos intermediarios, ancestros de las actuales multinacionales de la alimentación. Para asegurar el buen funcionamiento de este sistema, los contratos fueron estandarizados y tomaron la forma de contratos de futuros intercambiables que pueden ser vendidos y comprados. El número de productores agrícolas individuales que participaban en un mercado de futuros era muy limitado, por ser demasiado costoso. Hoy, los que optan por ello lo hacen recurriendo a intermediarios como asociaciones de productores, empresas procesadoras, bancos, corredores de bolsa y más. Los precios de las materias primas agrícolas tienen la particularidad de ser muy volátiles y el precio de los contratos de futuro sigue esta tendencia. Los actores que intervienen en la transacción no tienen forzosamente la intención de adquirir realmente la soya o el maíz estipulados en el contrato. La mayoría de estos contratos son utilizados con finalidad especulativa, es decir, de ganar dinero con ellos, en concreto con la fluctuación de los precios de ellos. Su estrategia consiste en lograr crear una burbuja, esto es, una subida constante del precio para tratar de vender rápido y obtener un buen beneficio. Los futuros de productos básicos agroalimentarios se negocian en las bolsas de futuros agrícolas como la de Chicago, Londres o Hannover, un terreno muy atractivo para la especulación. Y bien, en estas actividades especulativas los principales agentes son los bancos, que se especializan además en la creación de productos financieros con los que llevar a cabo este tipo de operaciones especulativas. Allí están, por ejemplo, por mencionar algunos, Goldman Sachs, JP Morgan, Bank of America, Citigroup y Morgan Stanley, que controlan el 96% de estos productos financieros, sumados a las multinacionales como Cargill, Bunge y ADM, que controlan el 90% de las transacciones con capacidad para alterar los precios a su conveniencia. La desregulación del mercado de derivados en Estados Unidos hizo posible que los inversores institucionales empezaran a entrar en 2003 en el mercado a gran escala. Goldman Sachs fue pionera con un índice que permitía a los inversores seguir los cambios en el margen de precio, incluidos los productos agrícolas. 5 años después, las inversiones de este tipo de fondos se multiplicaron por 25. Un estudio realizado por Lehman Brothers justo antes de su bancarrota, reveló que el volumen de especulación en fondos índice aumentó un 1900% entre 2003 y marzo de 2008. Morgan Stanley estimó que el número de contratos pendientes en futuros de maíz pasó de 500,000 en 2003 a casi 2,5 millones en 2008. Las tenencias de fondos índice de productos básicos crecieron desde 13,000 millones de dólares en 2003 hasta 317,000 millones de dólares en 2008. El informe sobre el comercio y el desarrollo 2009 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo observó que la frecuencia de los cambios de precios no guardan relación alguna con el funcionamiento básico del mercado, sino que estaban impulsados por una especulación que superaba con creces las necesidades de liquidez de los mercados de materias primas para ejecutar las operaciones comerciales de los productos básicos. Según una estimación del Banco Mundial, los aumentos de los precios de los productos alimentarios básicos y el petróleo en 2007 y 2008 hicieron que el número de víctimas de la pobreza extrema aumentase entre 130 millones y 150 millones. Al menos 40 millones de personas de todo el mundo fueron empujadas al hambre a causa de la crisis de los precios de los alimentos de 2008. Una cifra similar, 44 millones, se estima que fue debida al incremento de la especulación alimentaria entre 2010 y 2011.
El Parlamento Europeo llegó a admitir que los movimientos especulativos financieros son los responsables de casi el 50% del aumento del precio de los alimentos. Pero poco o nada se ha hecho para acabar con esto. Prácticamente 2.000 millones de personas utilizan más del 50% de sus ingresos para adquirir alimentos. En las regiones más pobres, esta cifra aumenta al 60 u 80%. Por lo tanto, los efectos de la subida de los precios alimentarios han sido y siguen siendo devastadores. Los alimentos quedan fuera del alcance de inmensas capas de población, incluidas las propias personas productoras. En conclusión, las cifras de la FAO señalan que en 2015 unos 800 millones de personas pasaron hambre. Por estos días ya son más de 1.000 millones y se espera que este número pueda seguir aumentando si hasta ahora no se cambia el modelo que produce esta situación precisamente. Con esta información entonces llegamos a una segunda pausa. Al regreso revisamos Economía 360, hablamos del Parlamento Europeo que ya le dio la luz verde al acuerdo de libre comercio de la Unión Europea con Singapur. Los detalles a la vuelta, ya venimos. Bien, momento de hablar de Economía 360. La Unión Europea y Singapur dan marcha a su acuerdo de libre comercio. El Parlamento Europeo aprobó este miércoles los acuerdos de libre comercio y protección de inversión con la nación asiática. La Comisión Europea comunicó que el acuerdo conducirá a la eliminación de los aranceles de la Unión Europea sobre productos de Singapur dentro de 5 años y eliminará los aranceles aduaneros de Singapur para las exportaciones de la Unión. Asimismo, abrirá los sectores de servicios de Singapur como el transporte y las telecomunicaciones a las empresas europeas, mientras el acuerdo de protección de las inversiones garantizará un elevado nivel de protección de las inversiones, salvaguardando al mismo tiempo los derechos de la Unión y Singapur para legislar y a perseguir objetivos públicos tales como la protección de la salud pública, la seguridad y el medio ambiente. Ha sido un largo viaje y nuestras contrapartes y amigos de Singapur han sido muy pacientes, pero aquí estamos una gran mayoría y hoy nos complace enormemente. Con este acuerdo estamos ampliando el importante círculo de amigos que tenemos con los países, con ideas afines a los países de la Unión Europea que crecen, que se pueden hacer buenos acuerdos comerciales, que sean beneficiosos para nosotros y para nuestros socios, basados en el multilateralismo, las reglas claras, la apertura, la imparcialidad y la sostenibilidad. Y estas señales son las que estamos dando para el resto del mundo, que en tiempos como este son, por supuesto, muy importantes. Y también en Europa, la Cámara Baja del Parlamento Español rechazó este miércoles el primer presupuesto de Pedro Sánchez correspondiente a este año 2019 y lo invitó a adelantar las elecciones presidenciales. Con 191 votos a favor, la Cámara votó para devolver el presupuesto al gobierno frente a 158 que apostaban por su tramitación. Sánchez anunciará este viernes, durante el Consejo de Ministros, si adelanta las elecciones presidenciales que están pautadas inicialmente para el año próximo 2020. Entre las fechas posibles se especula con el 28 de abril o el 26 de mayo, coincidiendo en ese caso con los comicios municipales, regionales y europeos. Y un reciente estudio de la Organización Internacional del Trabajo señala que las personas empleadas en todo el mundo no gozan de un nivel suficiente de seguridad económica. La organización también señala las brechas de desigualdad de género que existen dentro del sector de la mujer como la más perjudicada. Hace énfasis, sobre todo, en la cantidad de personas que laboran en la economía informal. Vamos a ver los detalles. En el informe Perspectivas Sociales y del Empleo en el Mundo, Tendencias 2019, la Organización Internacional del Trabajo, OIT, señala que en 2018 la mayoría de los 3.300 millones de personas empleadas en el mundo no gozaba de un nivel suficiente de seguridad económica, bienestar material e igualdad de oportunidades. Asimismo, el estudio refiere que un total de 700 millones de personas viven en situación de pobreza extrema o moderada pese a tener empleo. A juicio de la OIT, el principal problema que afecta actualmente a los mercados de trabajo en el mundo es el empleo de mala calidad, pues millones de personas se ven obligadas a aceptar condiciones de trabajo deficientes.
En esa línea, agrega que muchas personas acuden al empleo informal donde actualmente existen 2.000 millones de trabajadores o el 61% de la población activa mundial. El estudio del organismo también detalla las brechas de desigualdad de género en el campo laboral, donde la mujer es la más afectada, pues solo en el 2018 su participación fue del 48%. El texto de la OIT también señala que en 2018 había 172 millones de personas desempleadas en el mundo, lo que revela una tasa de desempleo del 5%. En este apartado, las previsiones indican que el crecimiento de la población activa hará aumentar el número de personas desempleadas en 1 millón al año, hasta situarlo en 174 millones en 2020. Y momento de revisar los indicadores del precio del crudo al cierre de la jornada de este miércoles. Lo hacemos como de costumbre, iniciando con el precio del barril intermedio de Texas, el WTI. Marcó este miércoles $53,96, subió 1,64%. Vamos a revisar ahora el barril del Brent de referencia en Europa, se ubica en $63,64, subiendo también en este caso 1,94%. Y finalizamos entonces con el crudo venezolano que marca 380,55 yuanes, mantiene su precio estable en los últimos días. Así llegamos al final de esta edición de Impacto Económico. Síganos en redes sociales en Twitter, @TelesurTV, @TelesurImpacto. Hasta la próxima.